La formación académica es la piedra angular de todo profesional del derecho y garantía de excelencia en el desarrollo de la praxis jurídica. Este espacio llega a todos ustedes gracias al Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, enseñanza que transforma vidas, preparando a los mejores profesionales del derecho, tanto nacional como internacional, y al despacho de abogados Rojas León y Asociados, compromiso profesional garantizado en toda Venezuela. ¿Qué tal, queridos amigos estudiantes de la ciencia educativa y también jurídica? Les saludo desde la distancia el doctor abogado Mauri Rojas. Dios la bendiga. Hoy comenzamos un nuevo proceso de formación académica denominado la matriz epistémica en los trabajos de investigación, dando inicio de esta manera a este recorrido y aprendizaje que nos va a traer a todos por igual una dimensión de conocimiento completamente favorable que nos permitirá poder abordar cada realidad, cada aspecto con un enfoque totalmente diferente. Resulta atrayente para el caso que hoy nos ocupa el poder descomponer la expresión matriz epistémica. ¿Qué significa realmente esta expresión? Todo esto, por supuesto, con el designio, con el propósito de poder conocer la génesis de los términos y procurar definirla de manera propia, definirla de manera completamente genuina, ya que, reitero, en el caso que hoy nos ocupa, en el caso que hoy nos atrae la atención, es decir, en este evento formativo, y que usted como investigador Nobel atraerá y por supuesto procurará la obtención de un conocimiento totalmente diferente, novedoso incluso. En este orden de ideas, referirse directamente al término matriz conlleva, por supuesto, todo esto de acuerdo a lo que está establecido el diccionario de la Real Academia Española. Es un término que proviene directamente del latín matrix y se refiere al molde en que se funden los objetos. Insisto, al molde en que se funden los objetos de metal que han de ser idénticos los unos a los otros. Es decir, es el paradigma a seguir para la creación de una filosofía definida. Asimismo, este mismo diccionario de la Real Academia Española resalta que la epísteme es un término griego cuya raíz viene a significar saber, significa conocimiento, que se le suele traducir directamente por ciencia, y es que con ello los filósofos griegos, los antiguos estudiosos, se referían directamente a ese conocimiento verdadero o al verdadero conocimiento en contraposición al conocimiento aparente. Fíjense ustedes que para hoy en la mayoría de las ocasiones, el término de la episteme florece directamente de la epistemología, la cual guarda una estrecha relación con la metodología de la investigación. ¿Por qué? Porque de ella se derivan las teorías que se generan o que generan directamente las estrategias para la búsqueda de un conocimiento verdadero. Como bien lo diría nuestro gran amigo y profesor Jesús Leal, la epistemología directamente estudia, evalúa y confronta los diferentes elementos, concepciones, así como también las estructuras que se presentan en el proceso para la producción de un conocimiento científico. E incluso la epístemes, mis queridos estudiantes, puede ser considerada como ese lugar en el cual el hombre queda instalado para conocer, para poder actuar de acuerdo lógicamente a sus propias reglas estructurales, donde las mismas ciencias humanas forman parte de este quehacer productivo de conocimiento moderno. Por supuesto, todo ello delineando el perfil del hombre, que es capaz, reitero, de hacer su propia historia debido a que este conocimiento, a que este epísteme hace al hombre como tal. Hay opiniones con respecto a la matriz epistémica, como por ejemplo la señalada por Miguel Martínez Miguelis, quien señala que la matriz epistémica realmente
atribuye firmeza al significado del conocimiento que se genera y que se propone. Entonces, la fundamentación epistémica hace que el conocimiento particular, el suyo como investigador, adquiera sentido colectivo dentro de ese contexto global con el que se fundará el espíritu de tiempo, que es capaz de mejorar las condiciones de vida material y espiritual. Entonces, mis queridos amigos, la palabra episteme proviene de epi, que quiere decir sobre, y tesme, que viene del suscrito a tenerse en pie, es decir, fijarse todo. En todo caso, para completar lo antes dicho, la matriz epistémica básicamente representa aquel ecosistema o ese ecosistema donde coexisten diversos elementos que, articulados entre sí, configuran un conocimiento. Como bien lo diría nuestro gran amigo y profesor, el doctor Miguel Martínez Migueli, la matriz epistémica representa en sí misma un sistema de condiciones de pensar, un sistema de condiciones prelógicos, un sistema de condiciones preconceptuales, generalmente inconsciente, que constituye la vida misma, el modo de ser, todo aquello que da origen a una cosmovisión, a una mentalidad e ideología específica, un espíritu del tiempo o un paradigma científico, e incluso un grupo de teorías, y en el último de las afirmaciones también a un método o a unas técnicas o estrategias adecuadas para investigar la naturaleza, una realidad natural o social. Reitero que manifiesto incluso que el doctor Miguel Martínez Migueli señala estas tres características fundamentales, como lo son, que debe haber un sistema de condiciones de pensar, esos prerequisitos, esa existencia de los elementos que permiten que esos pensamientos tengan cierta coherencia, tengan razonamiento, pero también hace mención acerca de las diferentes condiciones preconceptuales, que quiere decir esto, que deben que existir directamente fundamentaciones, argumentaciones de orden teórico que le permitan dar solidez a ese pensamiento que se está generando producto de la matriz epistémica, y que lógicamente, como bien lo señala nuestro querido autor, constituyen parte de la vida misma. Es el modo de ser, el modo de pensar de este investigador. Entonces, la matriz epistémica es la forma que origina y rige la forma de conocer determinados contextos. En este caso, o en este espacio y tiempo, se asignan directamente diversos significados interdisciplinarios a la variedad inmensa de irregularidades o regularidades que presentan los hechos y objetos de la propia existencia de la realidad que se estudia. Todo ello, por supuesto, comporta esa forma de pensar. Las condiciones de pensar, como bien lo señala el autor anterior que les había citado, es decir, Miguel Martínez Migueli, expresa que la vida misma es una cosmovisión, la vida es una mentalidad, la vida es una forma ideológica, es un espíritu de tiempo. La vida es un paradigma, es un método, son técnicas, son estrategias. Señala este querido autor que la verdad de lo que se presenta como un nuevo conocimiento no está en el método con el que se investigó, sino en la episteme, es decir, en ese conocimiento que usted es capaz de producir, ese conocimiento que le sirve al mundo para ser cada día mejor, ese conocimiento que nace de un proceso de investigación apegado directamente a un método, ¿no? O sujeto a un método que incluso usted mismo puede crear. De ello es interesante recordar que el estilo de abordaje de esta tarea, y por supuesto para la futura construcción de una matriz epistémica, va a depender directamente de la interdisciplinariedad, lo cual podría llamarse, por supuesto, metadisciplinariedad que usted pudiera adoptar para su trabajo de investigación. Sin duda alguna, mis queridos investigadores, todo lo que les estoy mencionando sugiere, por supuesto, un proceso de pensamiento ontoepistémicamente propio, por supuesto definiéndolo inicialmente a la matriz epistémica como un movimiento completamente filosófico que describe, óigase bien, que describe una forma de abordar el conocimiento desplegado en maneras o de diferentes maneras de entender a una serie de supuestos epistemológicos. Entonces, es así que esta matriz epistémica, que es tan importante tener en cuenta para los trabajos de investigación, y por qué no llamarlo también relevante en tiempos modernos para la ciencia jurídica,
Entonces, la matriz epistémica, de acuerdo a la posición o a la postura de este investigador, es decir, Maury Rojas, quien les habla, representa la formación del conocimiento nuevo, de ese conocimiento genuino, producido por el hombre, producido por usted en su rol de investigador, en ambientes o contextos completamente culturales determinados, que directamente pueden ser demostrables mediante un sistema de razonamiento científico y metodológico. Pero también puede definirse la matriz epistémica de otra forma, como aquella que se fundamenta directamente en explicaciones coherentes y lógicas para que el conocimiento que emane del estudio de las realidades, de ese estudio de los hechos, de ese análisis de los hechos culturales, sea verdaderamente científico. También puede considerarse una herramienta para la investigación científica y contribuye a la creación de una ciencia auténtica desde la perspectiva fenomenológica del hecho observado. Como usted puede observar o escuchar y ver también, la matriz epistémica puede ser definida de muchísimas maneras, como un molde, como una vasija, como un envase, como un reservorio capaz de formar un conocimiento nuevo. Pero por supuesto, para que se destaque ello, se configure esta posición, debe tenerse en cuenta ese pensamiento que bien nos señala Miguel Martínez Migueli, que es el sistema de condiciones periológico, un sistema de condiciones de pensar, un sistema de condiciones conceptuales que le dan a usted esa base filosófica y epistémica para poder desarrollar y construir posteriormente esta matriz epistémica, que sin duda alguna trae beneficios incontables directamente para el investigador. Ahora, ahí lógicamente muchos investigadores se han preguntado, de acuerdo a los trabajos de investigaciones que realizan, qué tipo de matriz epistémica deben de desarrollar, deben construir. No existe una fórmula mágica para esto, no lo hay. Las matrices epistémicas forman parte de un proceso holístico, es decir, son relativas, que nacen directamente de la propia necesidad, creatividad, originalidad, ingenio del mismo investigador. Nacen de las propias necesidades del objeto que se está investigando, complementado por supuesto con la realidad que presenta el investigador. Sin embargo, hay enfoques que tienen que tomarse en cuenta. De acuerdo a quien les habla, por supuesto, existe una sexta dimensionalidad del conocimiento. Es por ello que la matriz epistémica puede ser considerada incluso como un complejo ordenado de ciencias que nacen directamente del sujeto investigado y analizado por el sujeto investigador mediante diferentes dimensiones tales cuales como las axiológicas, las epidemiológicas, las metodológicas, las ontológicas, genociológicas, axiológicas y teleológicas, entre las que destacan. Hablemos un poco acerca de la dimensión epistemológica. Esta es una dimensión, por supuesto, que versa directamente, que guarda una relación directa o estrecha con la episteme, es decir, de ese conocimiento, pero de un conocimiento que ya ha sido forjado, un conocimiento que ya se presenta, que ya existe, que aún se encuentra vigente, puesto que se encuentra vigente porque el nuevo paradigma no se ha presentado. Ese nuevo paradigma puede o podría ser presentado incluso por usted mismo. Representa la episteme un conocimiento, una teoría que se ocupa directamente de los problemas y de las circunstancias psicológicas, las circunstancias sociológicas y por supuesto los diferentes criterios por los cuales se justifica o invalida, así como también ofrece una definición clara y precisa de diferentes conceptos de orden epistémico. En esta dimensión epistémica, usted la asume directamente como un modelo de relación entre el sujeto que investiga y la realidad de investigar. Aquí se presentan interrogantes interesantes, tales como cuál es la naturaleza del vínculo entre el sujeto que conoce y lo que se presenta a investigar, cómo se conoce la realidad, conviene intervenirla, cómo se conoce el mundo, cuál es la relación entre el mundo y el investigador. Son preguntas interesantes que ofrece la epistemología. Hay aspectos, por supuesto, que responden directamente a las relaciones entre el sujeto, quién y qué. Por lo tanto, deben remitirse directamente a expresiones totalmente nacidas o cosechadas del estudio de la semilla epistemológica, que ofrecen diferentes, reitero, teorías. Cuando hablamos de la dimensión metodológica, me refiero estrictamente
aquellos aspectos que de orden metodológico aluden al cómo, es decir, a los diferentes modos que abarca el aspecto de la disciplinariedad de la investigación. En otras palabras, mis queridos amigos, a los principios, a las reglas, a las normas que de acuerdo a la naturaleza de la investigación usted ha decidido adoptar. En todo caso, la intención es, por supuesto, establecer una forma correcta de establecer o de desarrollar la investigación que se pretende concluir con una teoría. Entonces, la dimensión metodológica es también entendida por los investigadores como la forma de obtener ese conocimiento de la realidad. Otro de los aspectos o de los enfoques que más me gusta, que me gusta muchísimo realmente, es la dimensión ontológica, la ontología. La ontología, que es una ciencia, es una ciencia de las esencias que puede ser formal o material. La primera, por supuesto, se dedica directamente a las ciencias formales, es decir, a las propiedades de toda la ciencia, motivo por el cual debe entenderse que las ontologías materiales tratan directamente de las diferentes esencias materiales y se restringen, por supuesto, según los modos de objeto. Por lo tanto, las llamadas ontologías representan indudablemente aquellas concebidas directamente como una forma de percibir o concebir la realidad. Es la forma que tiene el investigador de pensar sobre un determinado objeto, sobre una determinada situación, sobre una coyuntura. Y por supuesto, todo esto previa observación a esa decisión que ya anteriormente ha tomado para dar inicio a ese proceso investigativo. Entonces, la ontología versa directamente sobre la forma acerca de cómo usted percibe y concibe la realidad. Habitualmente esta se ve demarcada o muy bien expresada en el planteamiento del problema, en ese primer episodio de su trabajo doctoral, de su tesis de grado. Es por ello que el investigador ofrece directamente preguntas, respuestas vinculadas en el qué de la investigación. Ofrece, dentro del contexto de la investigación, un conjunto de respuestas que dan claridad directamente al por qué se observa, cómo se observa, y de una manera completamente responsable cómo puede describirla. Uno de los enfoques también, o otro de los enfoques que también abarca la sexta dimensionalidad de la matriz epistémica, es la genociología. Por supuesto que tiene cierta similitud con la ontología, pero lógicamente no es igual. Para muchos autores franceses o ingleses identifican estos que la genociología tiene cierto parecido con la epistemología, porque la genociología ofrece un conocimiento, la epistemología también ofrece un conocimiento. Todo ello, por supuesto, en algunas oportunidades genera confusión. Sin embargo, cuando hablamos de epistemología nos estamos refiriendo a las fuentes del conocimiento verdadero que ya existen y que han sido producidas por autores e investigadores, mientras que la genociología es el conocimiento verdadero, así como también nacido directamente del propio investigador como una consecuencia de la relación existente entre el sujeto que investiga y las fuentes de conocimiento obtenida. Entonces, la genociología no es más directamente que aquel estudio de un tipo de conocimiento personal. Es el conocimiento vivencial, es el poder comprender profundo, que nace directamente de las distintas disciplinas humanas y en todo caso del experimentado, que es vivido directamente por usted como persona, como ser social, como ser humanos, como ser. Les pongo el ejemplo en el caso de los artistas, de los psicólogos clínicos. Ellos ofrecen un conocimiento vivencial, ofrecen un conocimiento personal, pero todo siempre nacido directamente o soportado, consolidado con la epistemología de otras áreas que guarden relación directamente con la naturaleza de su accionar laboral. Al referirme directamente a la axiología, esta responde al porqué de la investigación. Al porqué de la investigación. En este tipo de investigación,
el investigador se interroga acerca del valor que tiene la investigación. Cuando hablamos de los informantes, se interroga acerca del valor que tiene la investigación para las personas que están colaborando directamente en su investigación. Por supuesto, a todo esto se le atribuye una significancia completamente importante, trascendental a su valor, al valor que tiene el desarrollo del trabajo investigativo que usted está realizando. ¿Por qué? Porque indudablemente, directamente, las manifestaciones expresadas directamente por los colaboradores, por usted mismo, representan el alma misma de la investigación. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? ¿Qué cree en ellos? La teleología alude directamente al propósito, a la finalidad de la investigación. Lo teleológico representa la conducta orientada a la consecución de los fines específicos. Se refiere a los fines últimos, al propósito, a la meta que justifica el quehacer del investigador. Responde al para qué al ser investigador. Responde al argumento genérico válido, el cual podría esgrimirse dentro del cúmulo de compromisos que tiene una persona para poder construir e incrementar un acervo de conocimiento a favor o para la humanidad. Entonces, si nos damos cuenta, esta sectadimensionalidad de la matriz epistémica conlleva directamente a una aportación, no solamente del investigador, sino también directamente de las personas que colaboran en su trabajo investigativo. Las matrices epistémicas, con sus diferentes dimensiones, ofrecen un cúmulo de oportunidades para el investigador a objeto de que éste pueda tomar decisiones en áreas de interés, como por ejemplo las ya mencionadas, las epistemológicas, que guardan relación directamente con lo investigado, las metodológicas, que están referidas a los modos de conducir el proceso y búsqueda, así como el procesamiento de la información, las ontológicas, que forman parte de la realidad a la cual se dirige intencionalmente su atención, la genociológica, que aborda el conocimiento general desde el punto de vista personal y vivencial, las axiológicas, que guardan vínculo con los valores que suscribe la visión del investigador con respecto a otro sujeto investigado, la teleológica, que remiten a los propósitos que animan sustancialmente sus acciones. Entonces, mis queridos amigos, el entramado de dimensiones que estamos abordando, que hemos abordado, se ve reflejado directamente con diferentes o con diversos enfoques, donde usted como investigador dará cuenta de su accionar, dará cuenta de su capacidad como explorador analítico de cada abordaje planteado. Entonces, dicho esto, es importante que un trabajo de investigación tenga un paradigma de investigación muy bien definido, que el método esté establecido y que se tome en cuenta la matriz epistémica como una forma de dar a conocer una realidad, pero basado en diferentes enfoques, basado en diferentes posturas que permitan consolidar su trabajo investigativo y lógicamente le den ese razonamiento científico, ese argumento sólido y seguro que es necesario para toda la comunidad. Dicho esto, mis estimados, nos vemos en una próxima ocasión hablando un poco más sobre la matriz epistémica. Para mí siempre es un grato placer poder compartir cátedra educativa con ustedes a través de esta tribuna. No se les olvide, Cristo les adora, Cristo les ama, Dios les bendiga. Este espacio llegó a ustedes gracias al Instituto de Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, enseñanza que transforma vidas, y al despacho de abogados Rojas León y Asociados, compromiso profesional garantizado en toda Venezuela. Si quieres recibir información actualizada sobre nuestros eventos formativos, suscríbete a nuestro canal y activa la notificación.